El arma psíquica, la verdad oculta de Uri Geller y el poder mental que la CIA codiciaba. ¿Y si te dijera que tu mente puede doblar el acero? Que puede cerrar los ojos y describir, con precisión militar, un búnker secreto al otro lado del mundo? No estamos hablando de ciencia ficción, estamos hablando de la Guerra Fría, de una época en la que las dos superpotencias mundiales no solo buscaban el arma nuclear definitiva, sino también el arma psíquica definitiva. Y en el centro de esta tormenta encontramos a un hombre, un exmodelo y animador de clubes nocturnos israelí, que afirmaba poder hablar con inteligencias superiores y, frente a las cámaras de televisión de todo el mundo, doblaba cucharas con el poder de su pensamiento. Su nombre, Uri Geller, para millones, era un profeta de una nueva era, para otros, el mayor farsante de la historia. Pero para las agencias de inteligencia más poderosas del planeta, era un activo que debían poseer o destruir. Esto es Aldana Chronicles, y esta noche no solo vamos a desentrañar la historia oficial de Uri Geller, vamos a descifrar el manual de operaciones que agencias como la CIA utilizaron para entrenar a sus propios supersoldados psíquicos, porque la pregunta más aterradora no es si Uri Geller era real. La pregunta es, ¿puedes tú hacer lo que él hacía? El fenómeno Geller, la versión oficial. Para entender el impacto de Geller, debemos situarnos en los años 70. El mundo estaba fascinado por lo oculto, el New Age y el potencial humano. Y entonces aparece él. Uri Geller irrumpió en la escena internacional con demostraciones que desafiaban toda lógica. No era solo la telequinesis, doblar llaves y cucharas, supuestamente sin tocarlas. Era la telepatía. Replicaba dibujos encerrados en sobres sellados. Hacía que relojes descompuestos volvieran a funcionar, a veces a kilómetros de distancia, a través de la radio. El mundo científico se dividió. Los escépticos, liderados por el mago y desenmascarador James Randi, fueron implacables. La versión oficial, escéptica. Randi sostenía que todo lo que Geller hacía eran trucos de magia de salón. La cuchara doblada era simple prestidigitación, usando la distracción y la maleabilidad del metal. Los dibujos duplicados eran técnicas de mentalismo estándar. El golpe más famoso de Randi fue en 1973, en The Tonight Show con Johnny Carson. Randi, amigo de Carson, se aseguró de que el equipo del programa controlara todos los accesorios. Geller, visiblemente nervioso, no pudo realizar un solo truco. Para los escépticos, este fue definitivo. Geller era un fraude, pero aquí es donde la historia oficial se vuelve extraña. Si Geller era un simple mago de salón, ¿por qué el Instituto de Investigación de Stanford, SRI, uno de los centros científicos más prestigiosos de Estados Unidos, financiado por la NASA y el Departamento de Defensa, decidió estudiarlo en condiciones de laboratorio controladas? Entre 1972 y 1973, Geller fue sujeto de estudio por dos físicos láser de renombre, Russell Targ y Harold Puthoff. Sus hallazgos, publicados en la prestigiosa revista Nature en 1974, volumen 251, fueron explosivos. Cito su conclusión: hemos observado ciertos fenómenos para los cuales no tenemos explicación científica. Bajo condiciones de laboratorio que, según ellos, eliminaban el fraude, Geller replicó dibujos. Dibujó un racimo de uvas cuando el original estaba sellado en otra habitación. Adivinó números en dados. Identificó correctamente la cara superior de un dado agitado en una caja de metal cerrada 8 de 8 veces. La probabilidad de esto por azar es de 1 en 1.000.000. Influyó en un magnetómetro, un dispositivo que mide campos magnéticos supuestamente sin tocarlo. Los escépticos, como Randi, argumentaron que Targ y Puthoff eran científicos crédulos, no magos, y que Geller los engañó. Pero para la comunidad de inteligencia, la publicación en Nature fue una luz verde. Si había una probabilidad en 1.000.000 de que esto fuera real, Estados Unidos no podía permitirse que los soviéticos lo dominaran primero. El espía psíquico, la versión oficial. Aquí entramos en el terreno de la especulación viable. Décadas después, Geller mismo comenzaría a hablar, y los documentos desclasificados de la CIA confirmarían sus afirmaciones más locas.
la especulación. Uri Geller no era solo un artista, era un operativo. Se ha reportado que el Mossad, la agencia de inteligencia israelí, lo reclutó primero. ¿Suena descabellado? Escuchen esto. Geller afirma haber usado sus habilidades para misiones reales, desde borrar cintas de operativos soviéticos a distancia hasta influir telepáticamente en diplomáticos durante negociaciones críticas. Pero el verdadero interés vino de Estados Unidos. El experimento en el SRI no era solo curiosidad académica, era una audición, y Geller la aprobó. Documentos desclasificados de la CIA, específicamente los relacionados con el proyecto Stargate, del cual hablaremos en un momento, mencionan a Geller por su nombre. Un documento de 1973, ahora público, describe las pruebas en el SRI y concluye, cito, como resultado de las exitosas demostraciones de Geller, hemos decidido proceder con un programa en esta área. Él, Geller, demostró su habilidad paranormal de manera convincente y sin ambigüedades. Piensen en esto. La CIA, la agencia más pragmática y letal del mundo, concluyó oficialmente que sus poderes eran convincentes y sin ambigüedades. Geller pasó de ser un fenómeno de la televisión a ser un arma secreta. Se especula que Geller fue utilizado para misiones de guerra psíquica, localizar submarinos soviéticos perdidos, encontrar instalaciones de misiles, predecir movimientos de tropas. La línea entre el artista y el espía se borró por completo. Geller, para muchos, se convirtió en la prueba de concepto viviente. Demostró que la mente humana era un territorio inexplorado y potencialmente el campo de batalla del futuro. Pero la CIA no quería depender de un solo hombre. Querían un ejército, querían un método. ¿Cómo hacerlo? El protocolo Stargate. Si Geller era el talento natural, el proyecto Stargate fue el intento de la CIA, la DIA, Agencia de Inteligencia de Defensa, y el Ejército de Estados Unidos, de convertir ese talento en una ciencia militar entrenable. Y lo lograron. Olvídense de doblar cucharas por un momento. Eso es telequinesis, un fenómeno ruidoso y difícil de medir. La verdadera arma era la visión remota, remote viewing. La visión remota no es una proyección astral, es un protocolo mental estricto, diseñado para obtener información sobre un objetivo, un lugar, una persona, un objeto que está distante en el espacio o en el tiempo, usando solo la mente. Fuente oficial. Los archivos desclasificados del proyecto Stargate, que duró desde los 70 hasta 1995, están disponibles públicamente en el sitio web de la CIA, cia.gov, buscando Stargate en su biblioteca FOIA. Estos documentos revelan que los físicos del SRI, Targ y Puthoff, junto con el padre de la visión remota, el psíquico Ingo Swann, desarrollaron un método que cualquiera podía aprender. Se llamaba CRV, Control Remote Viewing. ¿Cómo puedes practicarlo? No necesitas ser un místico, necesitas disciplina. El objetivo del CRV es enseñar al analista a separar la imaginación, el ruido mental, de la señal psíquica real, los datos. El método es riguroso, así es como la CIA entrenaba a sus espías psíquicos. El protocolo básico, simplificado. El objetivo, el espectador tú, no debes saber nada sobre el objetivo. Un monitor, un amigo, elige un objetivo ejemplo, la Torre Eiffel, de una foto en un sobresellado, las coordenadas. A menudo, al espectador solo se le dan coordenadas geográficas abstractas o un número de referencia. Esto evita que la mente consciente adivine. Etapa 1. El ideograma. El espectador se relaja, despeja su mente, escribe las coordenadas y espera la primera impresión. A menudo es solo un garabato, una línea, un ideograma. El espectador debe tocar el papel e inmediatamente describir la sensación. Es duro, agua, estructura artificial. Etapa 2. Datos sensoriales. La mente comienza a recibir fragmentos, no imágenes, sino sentidos. El espectador reporta: huele a metal viejo, siento frío, escucho ruido de tráfico, sabor salado. Etapa 3. Dimensiones. Ahora, la mente analítica comienza a dibujar bocetos básicos. ¿Es alto? ¿Ancho? ¿Redondo? Se dibujan formas simples. Siento que me elevo.
Hay una base ancha y una punta. Etapas superiores 4 hasta 6. Aquí es donde el entrenamiento se vuelve profundo. El espectador comienza a listar conceptos abstractos. Ejemplo, es un monumento, es turístico, símbolo de una ciudad. Y finalmente, modela el objetivo en arcilla o lo dibuja en detalle. La clave. En cada etapa, el espectador debe declarar verbalmente los datos antes de que su mente consciente intente analizarlos. Si piensas, es la Torre Eiffel, has fallado, tu imaginación tomó el control. Debes mantenerte en el flujo de datos crudos. Fuentes para practicar: los archivos de la CIA. Lean los manuales de entrenamiento reales. Están desclasificados. Busquen el manual de coordinador de visión remota, Stargate. Penetration, The Question of Extraterrestrial and Human Telepathy, por Ingo Swann. El creador del método explica la teoría. Mind Reach, por Russell Targ y Harold Butoff. Los científicos del SRI detallan sus experimentos originales. La CIA y la DIA usaron esto con éxito operativo. El vidente remoto más famoso de la unidad, Joe McMoneagle, localizó un submarino soviético clase Typhoon desconocido para la inteligencia occidental, dibujando su diseño único y su ubicación en un astillero secreto. La inteligencia satelital lo confirmó semanas después. Esto no es especulación, esto está en los registros desclasificados. El secreto de Geller. ¿Cómo doblar la cuchara? ¿Pero qué hay de Geller? ¿Qué hay de la telequinesis? Si la visión remota es un protocolo frío y analítico, el efecto Geller es algo diferente. Es caótico, emocional y depende de la creencia. Geller no se sienta en una habitación tranquila. Actúa, grita a la cuchara, pide al público que crea con él. La versión esotérica, no oficial pero viable. Lo que Geller descubrió o canalizó no es solo un poder mental, sino un poder psicofísico que se amplifica con la conciencia colectiva. Durante sus transmisiones de radio, miles de personas reportaban que sus propios cubiertos se doblaban en casa. Esto se conoce como el efecto de campo. ¿Cómo practicar el efecto Geller? Aquí no hay un manual de la CIA. Esto es para psicología pura. Eliminar la duda. Los investigadores de PSI, fenómenos psíquicos, han notado que el mayor enemigo de la telequinesis es la duda del observador. Geller era un showman porque necesitaba que la gente creyera. La creencia crea el entorno psíquico adecuado, el estado alterado. Geller describe entrar en un estado de concentración intensa, casi hipnótica. No es fuerza bruta, es convicción. El punto de torsión. Los practicantes modernos de telequinesis, a menudo llamados PK, no intentan doblar toda la cuchara. Se enfocan en un solo punto microscópico del metal. Visualizan las moléculas volviéndose suaves o líquidas. La fiesta PK. Curiosamente, la telequinesis parece funcionar mejor en grupos. Las fiestas de doblado de cucharas son un fenómeno real, donde un grupo de personas se enfoca junta y el porcentaje de éxito aumenta drásticamente. Geller puede haber sido un catalizador, un conducto que usaba la energía y la creencia de su audiencia para manifestar el fenómeno. ¿El legado del arma psíquica? Entonces, ¿quién fue Uri Geller? ¿Un fraude total, como insiste James Randi? Si es así, fue un fraude tan brillante que convenció a los físicos de Stanford y a los maestros de espías de la CIA. ¿Un psíquico genuino, como afirman los documentos de la CIA? ¿O la verdad es más compleja? ¿Fue Geller un mago que tropezó con un fenómeno real, una habilidad latente en todos nosotros, y la usó para la fama, la fortuna y el espionaje? Hoy, Geller es un hombre rico, vive en Israel y sigue doblando cucharas. Pero su verdadero legado no está en tu cajón de cubiertos. Su verdadero legado es el proyecto Stargate. Geller demostró a los poderes fácticos que la mente era un arma, y ellos, en secreto, pasaron 20 años y millones de dólares afilando esa arma. La visión remota es real, fue probada en laboratorio y utilizada en operaciones de campo por el gobierno de Estados Unidos. Y el método está ahí fuera, en sus propios archivos desclasificados, esperando que lo uses. La pregunta que debes hacerte no es si Uri Geller podía doblar una cuchara. La pregunta es, ¿qué tan lejos estás dispuesto a expandir tu propia mente? Esto es Aldana Chronicles,
y siempre investiga, cuestiona la versión oficial y nunca, jamás subestimes el poder de la conciencia humana.